Muchas personas piensan que si, por ejemplo, a Hitler en el último momento alguien le hubiera hablado de Jesús, de Yeshua, y le hubiera dicho que se arrepienta, él iba a ser salvo. ¿A usted le parece que es justo eso? Si siendo enemigos de él mandó lo más importante, una parte de él mismo a morir por nosotros para que fuéramos salvos. Imagínense ahora que somos parte de él, parte de su pueblo. ¿Cuál es esta verdad con la cual tenemos que estar reunidos? La Torá. Shalom a los que nos ven por YouTube. Esta semana vamos a ver la Parashá Vayelaj, que va de Éxodo capítulo 13, versículo 17 a Éxodo 17, 16. Y yo le puse como subtítulo el segundo Éxodo en 2024, parte 2. Para los que no vieron la parte 1, les recomiendo que puedan ir a mirar el video. Dijimos lo principal que tienen que saber para mirar este video, por si no quieren ir a mirar ese otro video, es que ¿por qué el segundo Éxodo? Porque aquí, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, que es una representación del mundo, estaba haciendo su éxodo de Egipto, del desierto, a la tierra prometida, nosotros también vamos a tener en un futuro no muy lejano un segundo éxodo. Que si bien ya comenzamos el éxodo porque estamos dejando el pecado y estamos yendo hacia esa patria celestial, hacia esa tierra prometida que Yeshua nos dio, esto nos sirve para analizar lo que pasó el pueblo de Israel en ese éxodo, porque hay muchas similitudes entre lo que pasó el pueblo de Israel y lo que pasamos nosotros, o lo que vamos a pasar nosotros en un futuro. Entonces vamos a analizar el capítulo 14 de Éxodo. Y dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis juntos al mar. Aquí ya me llama la atención, ¿no? ¿Por qué dice que den la vuelta? O sea, se ve que estaban caminando en un sentido y de repente Yahweh dice que dieran la vuelta, ¿no? Que caminen en el sentido contrario. Y no sé si ustedes saben qué quiere decir este Baal Zephón. Sí, viene de Baal, sí, del dios de las moscas. Este Baal Zephón es un dios egipto, el cual protegía a las embarcaciones de las tormentas en los mares. O sea, era el dios que, según los egipcios, protegían de mal al pueblo que estaba navegando. Y vamos a ver que no es casualidad esto. Y por eso digo, me llama la atención, porque pareciera, no es así, pero digo, pareciera que Yahweh dice: me faltó uno. Porque si recuerdan que cada vez que caía una plaga era para un dios. Para que los egipcios se dieran cuenta que el dios en que ellos creían no tenía ningún poder. Entonces, como digo, pareciera que Dios dijo: den la vuelta porque me faltó uno. Me faltaba ese tal Baal Zephón para derribar ese ídolo que supuestamente protegía a las personas en el mar de la tormenta. Y sabemos qué pasó con el pueblo, ¿no? Sabemos que con el pueblo de Egipto, sabemos cómo terminó. Ahora lo vamos a ver. Pero obviamente que Yahweh estaba desprestigiando este supuesto Dios. Y vemos que sigue diciendo: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos hicieron así. Como vemos aquí, Yahweh volvió a endurecer el corazón de Faraón, pero sin antes Faraón mismo haber endurecido su corazón. Después que Yahweh le dio 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades de arrepentirse y Faraón no hacerlo, el mismo Yahweh fue el que endureció el corazón. Como muchas veces eso también pasa en nuestras vidas. Él nos da 1, 2, 3, 4, 5 formas o 5 maneras de llamarnos la atención para que nos arrepintamos, y en nosotros, si no hay un arrepentimiento, llega un momento que se acaba. Muchas personas piensan: no, pero ¿y cómo? ¿Y el ladrón en la cruz se arrepintió y fue salvo? Sí, él le dio una última oportunidad. Pero tenemos que pensar que en las mentes de muchos cristianos y muchas personas piensan que
que si por ejemplo a Hitler en el último momento alguien le hubiera hablado de Jesús, de Yeshua, y le hubiera dicho que se arrepienta, él iba a ser salvo. ¿A usted le parece que es justo eso? Una persona que mató a millones y millones de personas, que de repente en el último instante, después de haber hecho terribles males, después de haber hecho agonizar a personas, hacerlas sufrir, tenerlas como esclavos, tenerlas pasando frío, hambre, hasta el punto de que se murieran de hambre, si en el último momento se arrepiente, ¿iba a ser salvo? No, porque igual que Faraón aquí, a esas personas con ese grado de maldad, Dios ya le dio un montón de oportunidades. Y después, cuando llega el momento de su último tiempo de la vida, Dios mismo endurece el corazón para que ellos no se puedan arrepentir. ¿Por qué? Porque tienen que pagar por eso que hicieron. Pero vemos que sigue diciendo en el versículo 5, perdón. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió en contra del pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Vemos que lo que dice acá, ¿no? Y fue dado aviso al rey de Egipto de que el pueblo huía. Dice, ¿huía de qué? ¿De quién? Primero, que los egipcios no estaban siguiendo a Faraón, no habían empezado a seguirlo. Y segundo, recordemos que el pueblo de Egipto había quedado destruido. Se habían muerto los primogénitos, habían las cosechas, estaba todo destruido. No quedaba prácticamente nada como para darse el lujo de poder, digamos, darle miedo al pueblo de Israel. Porque si alguien huye, porque tiene miedo de algo, porque está escapando de algo. Pero el pueblo de Israel no estaba huyendo. ¿Por qué? Porque había quedado de más demostrado el poder que Yahweh tenía al guardar a su pueblo de Israel. Pero sin embargo, aquí en la mente del faraón parece que no hubiera pasado nada y que el pueblo estaba huyendo por miedo. Pero pensemos que, como dije, todo esto que está pasando aquí es un reflejo de lo que pasa en nuestra vida, de lo que vamos a pasar. Y aquí, como el rey de Egipto, como faraón representa al diablo, al enemigo de nuestras almas, el diablo sabe que está vencido. Sabe que Yeshua ya lo venció. Pero como él es mentiroso, es padre de mentiras, se miente él mismo y piensa que puede hacer algo. Piensa que puede conquistar algo. Pero él ya está vencido. Pero de igual manera, como hizo Faraón aquí, él el día de hoy sigue tratando de gobernarnos. Sigue tratando de agarrarnos. Y de que no lleguemos, a ese lugar que Dios nos prometió. Sino que, como pasó lamentablemente con muchos del pueblo de Israel, que quedemos por el camino. Que quedemos en el desierto. Que nos quejemos. Él dice que el enemigo lanza las flechas ardientes. ¿Pero qué? No vamos a ver una flecha con fuego. Las flechas ardientes que habla la Escritura muchas veces son nuestros pensamientos. Él pone pensamientos en nuestra mente. Decir, yo no sirvo. A mí nadie me quiere. Yo no sé para qué vivo. Y muchas veces, como no entendemos si esos pensamientos vienen de nosotros, o no podemos discernir si son nuestros pensamientos o los pensamientos del enemigo, caemos. O nos manda pensamientos, no tenemos nada, como el pueblo de Israel. Tenía el maná, comida que desciende del cielo, y sin embargo ellos decían que este maná liviano que tenemos. Entonces muchas veces estamos rodeados de bendiciones, pero el enemigo lanza esas flechas ardientes de fuego para que nosotros nos empecemos a quejar y a murmurar, como hizo el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Sigue diciendo en el versículo 6. Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahweh el corazón del faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Harimot, delante de Baal Zephón. Y vemos lo que dice, ¿no? Que estaban, delante del dios de los egipcios.
Dice, y miren en el 10 que dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Esto que vemos aquí pasa hoy en día muy seguido en los creyentes, en nosotros mismos pasa, que como vemos que dice que Faraón no había llegado al pueblo de Israel, dice que Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel. Y muchas veces en nuestras vidas pasa eso, vemos que se acercan los problemas y ya empezamos a ponernos mal o a quejarnos. Ni siquiera los problemas llegaron a nuestras vidas, se están acercando nomás. Vemos como que algo parece que no viene bien y ya. Muchas veces me pasa a mí también, que como se dice, ¿no? Vemos que la mano viene mala y ya nos empezamos a poner tristes, como dice aquí, temieron en gran manera, a tener temor. Pero ni siquiera esos problemas llegaron, porque aquí vimos que el faraón no había llegado, no los había tocado, no estaba cerca todavía, pero ellos ya empezaron a temer. Y como digo, muchas veces eso sí le pasa a un montón de personas. Pero tenemos que entender que este temor, este yaré en hebreo, es algo contrario a la fe. Porque cuando tenemos temor es porque no tenemos fe. Un ejemplo de cómo tendría que ser nuestra fe, de cómo tendría que ser nuestro hablar. Nosotros conocemos hermanos de muchas partes del mundo y tenemos muchos contactos en Cuba. Y todos conocen la situación de Cuba, cómo es la situación económica, política, social que hay allí en Cuba, ¿no? Todos los problemas que tienen, que no tienen ni internet de buena calidad, como casi todos los días le cortan la luz, apenas le alcanza para comer lo que ganan por día. Y siempre que he hablado con personas de Cuba, es eso, lo que cuentan es eso. Estamos viviendo mal, apenas nos alcanza para comer, el gobierno nos tiene aprisionados, o sea, no tienen libertad ni siquiera de viajar dentro de Cuba, porque salir de Cuba menos, pero imagínense lo que es, no tienen libertad ni de moverse dentro de su propio país. Y a lo que iba con esto es que, como digo, siempre que hablo con personas allí, siempre quejándose, y digamos con razón, ¿no? Siempre contándonos todo esto que les pasa y pidiendo oración. Sin embargo, hace unos días atrás hablaba con una hermana allí de Cuba, que bueno, no, siempre una hermana muy amorosa, que sé que tal vez mire este video y le voy a mandar un abrazo por aquí, por el video. Y esa hermana nunca me dijo nada malo. Nunca me dijo estábamos pasando mal, nunca me dijo no tenemos para comer, nunca me dijo nada malo. Y entonces yo le dije, ¿no? Yo sé que ustedes están pasando por situaciones difíciles. Porque siempre me manda mensajes a ver cómo está mi esposa, cómo está la panza. Es muy amorosa, ¿no? Cómo estamos nosotros. Me agradece por las palabras que le compartimos, ¿no? Entonces, como ella nunca me dijo nada, yo le saqué el tema y le dije: yo sé, hermana, que ustedes están pasando por cosas difíciles allí en Cuba y estamos orando por ustedes, orando por el país, para que Yahweh traiga renuevo, ¿no? Refresco en ese país. Y lo que me contestó esta hermana me dejó sorprendido, vamos a decir así, ¿no? Porque, como digo, siempre hablo con personas cubanas y otro me hubiera dicho: sí, es muy difícil, la situación está mala. Y esta hermana me dice: a los que somos hijos de Dios no nos falta nada. Y me dijo otras palabras más también. Y como digo, me quedé sorprendido, porque esa tendría que ser la actitud de todos nosotros. Muchas veces tenemos muchísimo más que los hermanos que están en Cuba. Tenemos muchísimas menos necesidades que ellos. Podemos entrar, podemos salir cuando queremos, podemos ir a donde queremos. No nos falta la comida, no nos falta el internet, tenemos un aire acondicionado, podemos viajar. Y sin embargo, como pasó aquí, cuando vemos que Faraón se acerca, cuando vemos que se acerca, no que llega, cuando vemos que los problemas se acercan siquiera, no, porque me va a pasar esto, no porque me va a pasar aquello. Cuando tendríamos que haber en nuestra palabra, tendríamos que declarar palabras de fe que estén en contra de esa palabra de temor, como dice que temieron en gran manera el pueblo de Israel. Palabras como por ejemplo dice en Jeremías capítulo 17, versículo 7, que vamos a leerlo: bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso tendría que ser nuestra respuesta cuando vemos que se acercan los problemas. Que somos como ese árbol plantado junto a corriente, que dice que no verá el calor, no se dará cuenta del calor, sino que sus hojas estarán verdes, que siempre dará fruto. También en Isaías capítulo 43, versículo 2. Y como digo, estas son todas palabras que tendrían que estar en nuestra boca cuando se acercan los problemas a nosotros. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 43:2. Porque Yahweh, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. También en Primera de Juan, recuerden que todas estas palabras son para que queden en sus mentes, para cuando se acerque la prueba, cuando se acerquen las cosas malas, que podamos recordar todo esto. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. También en Segunda de Corintios, versículo muy cortito, pero ni lo voy a buscar. En 2 de Corintios 5:7, a ver si mi esposa se acuerda que dice: vivimos por fe, no por vista. Nuestra vida tiene que ser por fe, por lo que está establecido para nosotros, por lo que Yahweh prometió para nuestras vidas, no por lo que nosotros podemos ver. Tenemos que estos versículos tenerlos presentes siempre, y hay muchísimos más versículos, pero vemos que estos versículos que quise traer aquí, todos nos hablan sobre las promesas que Yahweh tiene para nosotros, sobre lo que Él prometió. Y no tenemos que ser como ese pueblo de Israel que temió cuando se estaba acercando el faraón. Sigamos en el versículo 11 del capítulo 14 de Éxodo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Recordemos que el pueblo de Israel era esclavo, estaba pasando mal, estaba oprimido, dice las Escrituras. Como muchas personas hoy en día están oprimidas por el pecado. Muchas personas están en la droga, muchas personas están en el alcoholismo, muchas personas están en la prostitución, en un montón de pecados, y están siendo oprimidos por el pecado. Sin embargo, muchas veces cuando vienen a los caminos de Yeshua y conocen a Yeshua y le empiezan a llegar a las pruebas, parece que quisieran volverse atrás. Piensan, que la vida que tenía antes parecía más fácil, pero no recuerdan que ellos estaban siendo oprimidos y eran esclavos del pecado. Y el versículo 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Vemos que las palabras que el pueblo dijo a Moisés, palabras totalmente negativas. Palabras que parece una persona o personas que no tenían ninguna fe. Pero vamos a ver que la respuesta que Moisés le da al versículo 13 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Como dije hoy, aquí la palabra temáis es yaré en hebreo. Y lamentablemente el temor es uno de los males que más aqueja a la humanidad desde el Edén. Recuerden que cuando Adán y Eva están en el desierto y la serpiente le habla, si bien pensamos que Eva estaba acostumbrada a hablar con los animales, vemos que en ningún momento se asustó Eva. ¿Por qué? Porque como no había pecado, no conocía el miedo. Sin embargo, ¿qué dice después que había pecado, que Yahweh los andaba buscando? Tuvieron miedo y se escondieron. Entonces vemos que el miedo viene a través del pecado. Recuerdo a mi hija Elizabeth cuando era más pequeña, que ahora no es tan grande, tampoco tiene 5 años, pero recuerdo
cuando tenía 2 años, que venga una vez, que mi hijo es mucho más grande, ¿no? Pero le tiene miedo, un poco de miedo a la oscuridad. Me acuerdo que una vez la encerró en el baño con la luz apagada. Y esperó como 5 o 10 segundos, abrió la puerta y ella parada como diciendo, ¿y? Y él pensando, y no tiene miedo, ¿no? Decía, y no, porque no conocía. No conocía las cosas malas, no conocía, si bien tiene inocencia obviamente, lamentablemente por la tecnología, por la televisión, por el celular, ve un montón de cosas malas y la asocia con la oscuridad, como obviamente es, ¿no? Y ahora tiene miedo de la oscuridad, cuando es un poquito más grande y conoció un poco de la verdad de las cosas malas, ¿no? Entonces vemos que este yaré, este temor, este miedo, como dije, es algo que lamentablemente hace que nosotros, como personas, muchas veces hagamos cosas equivocadas o muchas veces nos quedamos congelados y no hacemos nada. Pero sigue diciendo, le dijo, no temáis, estar firmes. La firmeza. En ese momento el pueblo de Israel tenía que estar firme, sabiendo y viendo toda la potencia, todo el poder que Yahweh tuvo para salvarlos, sacarlos de Egipto. Ellos tenían que ser firmes. Y vamos a ver unos versículos que nos hablan sobre la firmeza también. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim, con Dios, por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, lo que estamos hablando, cuando se están acercando a nosotros las tribulaciones, las cosas malas, que tenemos que estar firmes, ¿no? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos fue dado. Porque Yeshua, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Yeshua murió con nosotros. Quiero que esto quede en sus mentes. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Yeshua murió por nosotros. Imaginemos que éramos contrarios a Él. Él dice en la Escritura que Dios está enojado con el impío todos los días, pero sin embargo mandó a su Hijo a morir igualmente por nosotros. Y veamos lo que sigue diciendo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, la sangre de Yeshua, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, pensemos en eso, si siendo enemigos de Dios, no le importó enviar a su Hijo, a Yeshua, a morir por nosotros, siendo enemigos, ¿cuánto más ahora que estamos siendo reconciliados con Él? Si siendo enemigos de Él, Él mandó lo más importante, una parte de Él mismo a morir por nosotros para que fuéramos salvos. Imagínense ahora que somos parte de Él, parte de su pueblo, parte de ovejas de su rebaño. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que quede claro esto, que si en otro tiempo Yahweh dio lo más importante para nuestra salvación, para que dejemos de estar cortados del pueblo, de estar apartados del pueblo de Israel, para que vuelvamos a injertarnos en ese olivo, ahora que somos parte del olivo, ahora que somos parte de Israel, ahora que somos parte de su novia, ¿qué no hará por nosotros? Cualquier cosa hará por nosotros. Y si estamos viviendo algo que es malo, si estamos viviendo algo que es difícil de llevar adelante, pensemos en lo que dice aquí. Dice en el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la prueba no avergüenza.
Si estamos pasando por momentos difíciles, es porque Dios nos está probando, porque quiere que salgamos como esos diamantes puros y mejores de la prueba. Pero está en nosotros agarrarnos a Él para que nuestra fe pueda ser aumentada y podamos salir de ello. Amén. También en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón y en el poder de sus fuerzas, y se vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Lo que hablé hoy, ¿no? Que el diablo está acechando. El diablo anda como ladrón, como león, buscando a quien devorar. Pero que dice aquí que para estar firmes tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. De vuelta, la firmeza que Dios le decía al pueblo de Israel. En el 14 dice: estad pues firme, de vuelta, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál es esta verdad con la cual tenemos que estar ceñidos? La Torá, la palabra de Dios, el Pentateuco. Por eso estamos aquí cada Shabbat aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada día más. ¿Y qué sigue diciendo? Vestido la coraza de la justicia. ¿Qué es la justicia? La Torá. Cuando ponemos por obra la Torá, estamos siendo justos, estamos aplicando esa justicia. Y sigue diciendo en el 15: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, del Shalom. O sea que tenemos que llevar en nuestros pies a donde vayamos estas buenas nuevas de la paz. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. De lo que estaba hablando hoy, los dardos de fuego del maligno, que muchas veces vienen como pensamientos. ¿Y cómo dice que se apagan? Con la fe. Porque si en nuestra mente viene un pensamiento y dice: nadie me quiere, pero le sabemos que si tenemos fe, y la Escritura dice que Yahweh nos amó, tanto que entregó a su Hijo, Yeshua, por nosotros. Si viene un pensamiento que dice: todo nos va mal, y podemos traer a la palabra, si tenemos fe en ella, ¿no? En la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos pasar por eso que es esa prueba, ese mal momento. Dice el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación, el casco, o la corona, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, en el Ruach, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. La firmeza, para tener esa firmeza tenemos que utilizar la armadura, toda la armadura de Dios. Y sigue diciendo, volvemos ahora a la porción, ¿no? Entonces le dijo Moisés al pueblo estas palabras contundentes: no temáis y estad firmes. Y dice: y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Aquí la palabra salvación es la palabra Yeshua, que estaba diciendo Moisés que lo tenían que ver a Yeshua, que tenían que ver la salvación de Yahweh, que es Yeshua, que iba a ser ese día allí en el mar, frente al mar. Pero también nosotros, en este segundo éxodo, cuando venga el día malo, tenemos que ver a Yeshua, ver nuestra salvación, verlo a Él, mirarlo a Él, que Él tiene nuestras respuestas, todas las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras dificultades, al por qué estamos pasando eso, a por qué parece que estamos acorralados, como el pueblo de Egipto estaba acorralado, con los egipcios de un lado y el mar del otro. Pero sin embargo, vamos a ver que siempre hay una salida. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación Yahweh tuvo algo para nosotros. Les voy a dejar una imagen aquí donde Yahweh les mandó al pueblo de Israel que vayan al lugar específico. Es un puente natural que hay.
Me dirán, ¿cómo un puente natural si es un mar y había agua? Bueno, es un lugar, específicamente en ese lugar, hay como un puente de tierra que tiene, no recuerdo bien ahora la cantidad de metros de agua, pero vamos a suponer que todo el mar de las Cañas donde estaba tenía 20, 30, 40 metros de profundidad. Y donde ellos estaban había un pasillo de lado a lado que la profundidad era mucho menos. Si bien obviamente que había agua arriba, que la profundidad sea de 4 o 5 metros, o sea que, porque fue un milagro lo que Yahweh hizo, no vamos a decir que no, que ahora como algunos piensan que una sequía y que justo esa parte, justo llegaron a esa parte que era más baja y justo estaba seco el mar y justo hubo un viento y dio para que se mojaran los pies, pero sin embargo dice que ellos pasaron con los pies secos. Pero Yahweh, pero lo que quiero que ustedes piensen, es que Yahweh cuando creó los cielos y la tierra, ya dijo, esta partecita acá va a ser cuando el pueblo de Israel vaya escapando de Egipto, pase por acá. Cuando creó la tierra, él ya había pensado en eso. Y también cuando nos creó a nosotros, dijo, Olga, vos vas a tener este y este problema, pero esta va a ser la salida, aunque no la veas. Luján, vas a tener este y este problema, pero vas a tener la salida. Aún antes de crearnos a cada uno, Él ya conoce nuestra historia, ya conoce el fin de cada uno de nosotros, ya conoce el camino de cada uno de nosotros. Sabe qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Pero lo importante es que nosotros podamos ver la salvación, ver a Yeshua. Dice, y sigue diciendo en el versículo 13, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esto es una referencia, no recuerdo ahora dónde está, no lo busqué el versículo, pero que hay varios versículos que hablan que al impío, al malo, al pecador, un día va a llegar el momento que vamos a mirar y va a decir, no, no están más allí, no van a existir más. Yahweh los va a destruir del todo. Por eso aquí dice Moisés, le dice al pueblo que ellos no van a ver más a esos egipcios. Y vemos que sigue diciendo en el versículo 14, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Como dije, lo importante es que nosotros podamos ponernos la armadura de Yahweh, podamos poner por obra sus mandamientos, pero después Él peleará, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, que es tener fe, orar, guardar sus mandamientos, y Él va a pelear la batalla. Por más que la batalla para nosotros físicamente sea imposible, Él la va a pelear. Y en el versículo 15 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Como dijo Salomón en Eclesiastés, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de clamar, tiempo de hacer. Y aquí nos está diciendo también lo mismo. El pueblo ya había clamado. Y Yahweh le dice, ¿qué hace clamando? Marchen. Y muchas veces nosotros nos quedamos en nuestras vidas sin que me está pasando esto, y pobrecito yo, y que tengo tal y tal problema, y que esto. Cuando el mandato de Yahweh es marchen. O sea, dense vuelta y caminen. Hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque anteriormente dijo, yo pelearé, Yahweh peleará la batalla. Bueno, tenés que estar preocupándote por la batalla porque Él la peleará. Vos, caminá, marchá, seguí adelante. Y estaréis tranquilos. Porque vamos a ver que sigue diciendo. Dice, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Como le dije, esto en el segundo éxodo también va a pasar. El enemigo va a pensar que va a poder contra el pueblo de Israel, va a perseguirlo, se va a aumentar la persecución, va a pensar que puede vencer a Israel, pero todo esto va a ser para que, como dice el 18, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifiqué en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Todo esto va a ser permitido para que ellos mismos, los impíos, se den cuenta y digan, mire, era verdad el Dios de Israel, estaba protegiendo a su pueblo. Y vemos que dice en el versículo 19, y el ángel
de Yahweh iba delante del campamento de Israel y se apartó e iba en pos de ellos. O sea, pasó de ir adelante a ir atrás de ellos para cuidar su retaguardia. ¿Por qué? Porque los egipcios venían por atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y la nube era tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Lo que vemos aquí es lo que pasa también hoy en día. Que la nube, que también estaba acompañada de columna de fuego, que sabemos que el fuego representa a Rúa, y la nube a Yeshua, para nosotros es luz, pero sin embargo, para los egipcios, para los pecadores, para los impíos que dice aquí, era tiniebla para ellos. Son oscurecidos sus pensamientos. Dice en el versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Siempre va a haber una división de las aguas. Sabemos que las aguas es una representación de las personas, de la multitud de las personas. Y siempre cuando Yahweh esté por medio va a haber una división. ¿Por qué? Porque va a haber personas que no van a querer creer y personas que van a querer seguirlo. Entonces Él va a traer división. Y después de todo esto, no vamos a seguir leyendo porque todos conocen lo que pasó, ¿no? Que los egipcios los siguieron al pueblo de Israel, el pueblo de Israel cruzó por las aguas en seco, y cuando los egipcios estaban en el medio del mar, se cerraron las aguas y se murieron todos los egipcios. Allí terminó toda la soberbia del enemigo del pueblo de Israel. Allí terminó toda la maldad. Todos los fuertes. Y vemos que después de que sucedió eso, en el capítulo 15, en el capítulo siguiente, nos habla del cántico de Moisés. Un cántico muy lindo que no lo vamos a leer ahora, pero que Moisés escribe un cántico diciendo todo lo que sucedió, lo que Yahweh hizo con el pueblo de Egipto. Y también, como digo, esto va a pasar en un futuro no muy lejano, y también va a ser cantado el cántico de Moisés en Apocalipsis, capítulo 15:2. Vemos que dice: y vi también un mar de vidrio. Estaban enfrente de un mar también aquí, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantando el cántico de Moisés, siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Vemos que cuando ese segundo éxodo suceda, va a pasar lo mismo, va a ser cantado el cántico de Moisés. Pero pidámosle a Yahweh poder estar firmes para el día de la prueba que se avecina. Que podamos estar con fe y no alejarnos de su palabra, de sus mandamientos. Porque solo viendo la salvación, solo viendo a Yeshua es que vamos a poder estar firmes. Porque por nuestras fuerzas no vamos a poder soportar lo que se viene. Por nuestras fuerzas no vamos a poder seguir y nos vamos a desviar y vamos a claudicar nuestra fe. Amén.